buenas noches. Mi nombre es Gastón. Mi nombre es Charo. Somos pastores de matrimonios en la Alianza Cristiana y Misionera de Miraflores. Estamos nuevamente esta noche con ustedes compartiendo esta serie de temas de cómo tomar decisiones y hacer la voluntad de Dios. Esta noche nos toca el segundo tema y vamos a hablar de 3 facetas de la voluntad de Dios. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, hablamos de obediencia. Pero obediencia no es lo mismo que sumisión. Dios no quiere hacernos endebles y sin voluntad. Más bien por el contrario. Él quiere que nosotros aprendamos a escoger lo que es mejor y más adecuado para nuestras vidas. La obediencia no se consigue doblegando nuestra voluntad, sino por el contrario, ayudando al desarrollo de esta. Nuestro Señor quiere que nosotros decidamos lo que es mejor para nosotros y que Él mismo nos ha mostrado en su palabra, como lo vimos la semana pasada, con los 5 peldaños de la voluntad general de Dios para nosotros. Aprendimos que la voluntad de Dios es que seamos salvos. La voluntad de Dios es que vivamos llenos del Espíritu Santo. También aprendimos que la voluntad de Dios es que vivamos en santidad. Y también la voluntad de Dios es que vivamos en orden y sujetos a las autoridades. Y finalmente aprendimos que la voluntad de Dios es que vivamos agradecidos. El enfoque en la voluntad de Dios es muy importante, porque es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pero la dificultad más grande está justamente en aprender a entregar toda nuestra voluntad, rendirla delante de Él, en especial cuando sabemos que Él siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Esta semana descubriremos facetas de la voluntad de Dios que podemos experimentar en nuestras vidas dependiendo de nuestra entrega y rendición a la obediencia de Dios. Pero para empezar, ¿qué tal si inclinamos nuestras cabezas y oramos? Y pedimos que sea Dios quien esté guiándonos en este tiempo. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte por la oportunidad de estudiar tu palabra y aprender acerca de tu voluntad. Guíanos, Dios. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento y nuestro corazón para no solo escuchar, sino entender y sobre todo obedecer lo que tú tienes para nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Como dijimos, esta noche vamos a ver 3 facetas de la voluntad de Dios para nuestras vidas. La primera faceta es la voluntad perfecta de Dios. Si somos creyentes, el presupuesto fundamental y básico es que nosotros le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo. Hemos aceptado que Él ha muerto por nosotros en nuestro lugar. Y con este fundamento entendemos entonces que el creyente busca conocer lo que el Señor quiere de él en su palabra, como ya está revelado, y lucha por vivir una vida en obediencia permanente con Dios. Suena simple y está bastante sencillo, pero la verdad es que no es así. Para conocer la voluntad perfecta de Dios y poderla vivir, se necesitan por lo menos 2 requisitos. Primero, conocer la palabra de Dios de manera personal y continua en nuestras vidas. Mira lo que dice el Evangelio según San Lucas en el capítulo 8, versículo 11. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Aquí, en ese texto, en la parábola del sembrador, porque Lucas 8 es la parábola del sembrador, Jesús identifica la palabra de Dios, su palabra, como la semilla que es sembrada en nuestro corazón cuando la leemos o la escuchamos. El Señor explica que debemos trabajar conscientemente en guardar esta palabra en nuestro corazón, en todas las diferentes situaciones y pruebas de la vida diaria. Porque si creemos en Él
y conocemos su palabra, debemos ser obedientes a lo que ya está escrito. Entonces la palabra comienza a llevar frutos en nosotros y a ser determinante para toda nuestra vida. El Salmo 119 tiene como tema total la palabra de Dios. Pero mira solo un versículo, el versículo 105, lo que dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. El conocer, estudiar la Biblia, es la manera en que Dios pone luz a nuestra vida, a nuestro caminar diario, para que podamos hacer su voluntad. El segundo requisito para vivir en la voluntad perfecta de Dios es dejar el gobierno de nuestras vidas y poner al Señor en el trono de nuestro corazón, para que sea quien nos gobierne en cada decisión que vamos a tomar. Necesitamos reconocer que aquí se encuentra en realidad el gran problema para cada uno de nosotros, ya que por naturaleza somos autosuficientes. Esto significa que nos resulta difícil depender de otros y en este caso depender de Dios. La voluntad perfecta de Dios se da en una obediencia permanente a Él, especialmente en las decisiones muy importantes, más importantes que tienes que tomar en tu vida. Dios no quiere que vivamos bajo el temor de equivocarnos. Por el contrario, nos ha dado todas las herramientas para tomar las mejores decisiones. Tenemos el Espíritu Santo, la palabra y los consejos que podamos recibir. Recuerda lo que dice Santiago 1:5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se las dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pongamos un ejemplo para entenderlo más claramente. Hablemos de Jorge. Jorge recibe un correo sobre una propuesta de un posible trabajo. Él ya tiene su trabajo normal y estable, pero le están hablando de una nueva posibilidad. La propuesta está justo en su área profesional, en la que él se maneja, y considera un cambio que para él podría ser un avance profesional. En especial, después de algunos años en el mismo empleo, en el mismo cargo. Pero esta propuesta venía de una empresa nueva de juegos y apuestas. Cuando Jorge ve este detalle, tiene dudas y pierde la paz. Ora al Señor por un tiempo y finalmente resuelve que no le interesa. No me veo trabajando en un proyecto de este tipo. Finalmente Jorge toma la decisión y descartó esta opción de trabajo. A pesar de que le ofrecen algún incremento económico, porque entiende que este trabajo no es la voluntad de Dios, no tiene paz y seguridad que viene del Señor. Descubrir la voluntad de Dios no solo es un acto de un momento, sino todo un estilo de vida. Es vivir continuamente con el deseo de obedecer a Dios en cada paso de mi vida, escuchando claramente su voz. La segunda fase es la voluntad permisiva de Dios. Esta segunda faceta que estamos estudiando de la voluntad de Dios es conocida como la voluntad que muchas veces Dios permite, permisiva del Señor. Esta es la experiencia de aquel que es creyente, que le ha entregado su vida a Cristo, pero no siempre vive una vida de entrega, una vida de consagración a Dios. No siempre permite que el Señor esté en el trono de su vida. Más bien, muchas veces él mismo toma control de su propia vida y decide sin consultar con su Señor algunas cosas que no son las más apropiadas ni lo que Dios quiere para él. El problema surge aquí, ya que muchas de las decisiones que toma, lejos de la voluntad de Dios,
le van a traer consecuencias inevitables que puedan afectar el rumbo del resto de su vida. Si bien él se puede arrepentir por andar así y regresar a la obediencia del Señor, él es perdonado, pero las consecuencias de las decisiones que ya tomó en ese tiempo que estaba descuidado en su comunión con Dios, esas consecuencias le van a acompañar el resto de su vida y le van a afectar en las demás decisiones que tiene que tomar en otras áreas de su ser. Pablo menciona este concepto en 1 Corintios 3, del 1 al 3, diciendo: yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Él está hablando, y esta es la realidad de alguien que, siendo creyente en Cristo, también es inmaduro. Como un niño en su fe, porque obedece en algunas cosas y en otras no. Está lleno de contradicciones, celos, contiendas que sabe él que no le agradan a Dios, pero que las hace y las mantiene. Es alguien que tiene una obediencia ocasional. A veces obedece y a veces no. Y esto le va a traer consecuencias reales y no muy agradables a su vida. Veamos el ejemplo anterior de Jorge, el cual recibe la propuesta de un nuevo trabajo, la posibilidad de un cambio que le es muy atractivo. Las mejoras económicas también son atractivas y sin consultar mucho ni dar opción a perder la oportunidad que tiene, toma la convocatoria e inicia el proceso para que al final obtenga este nuevo empleo. Meses después, Jorge se percata que lo que está haciendo no es lo mejor. El trabajo que tiene no es mejor que el anterior. Las exigencias son demasiado fuertes, porque el negocio en esta empresa es ganar dinero. Además, al mejorar su tiempo con Dios, su momento de devocional, él se da cuenta que es solo un engranaje de una maquinaria que esclaviza a otros con el juego y con las apuestas, ya que esto es una empresa de juegos y apuestas, y obviamente se siente confrontado. Las cosas se complican en el trabajo y su ánimo cambia en lo laboral. Termina saliendo de esta empresa para iniciar una búsqueda de un nuevo empleo y se pregunta: ¿cuál será la voluntad de Dios? En este caso, Jorge debió mirar con más prudencia la convocatoria a un nuevo trabajo y en esa coyuntura recién buscar más a Dios para conocer cuál es su voluntad en el área laboral específicamente. Consideremos que cuando queremos tomar decisiones, esos son los mejores momentos y las mejores oportunidades para buscar más cercanamente al Señor y descubrir qué es lo que Él tiene para nosotros al respecto. Pongamos un ejemplo más. Jorge hace varios años le ha entregado su vida a Cristo. Al principio anduvo muy cercano al Señor, pero luego descuidó su comunión con Dios y empezó a tomar decisiones importantes sin consultar con el Señor. Jorge se enamora locamente de una linda chica de su trabajo. Ella es muy trabajadora, es buena, pero no amaba a Dios. Finalmente, sin percatarse que eso no agrada a Dios, se casa con ella. Ya en su matrimonio, Jorge entiende que debe hacer un hogar como Dios manda, un hogar cristiano. Pero ella, su esposa, no lo entiende. No quiere congregarse, no quiere acompañarlo, porque no entiende las cosas de Dios. Jorge ahora, después de varios años, busca al Señor. Y él debe ser muy paciente. Debe tener mucha paciencia con su esposa. Debe amarla como manda la palabra. Debe darle un buen testimonio de lo que significa ser un esposo cristiano y de lo que es la vida cristiana, para que ella paso a paso descubra el amor de Dios a través de su testimonio
y del amor de Dios en su esposo. Algunos días Jorge se desalienta, pero no tiene muchas opciones. Si quiere ahora obedecer a Dios, tiene que esforzarse cada día más. Ser más cuidadoso con su andar familiar para ganar el corazón de su esposa para Cristo y así hacer un hogar cristiano. Es inevitable que las decisiones que tomamos cuando estamos fuera de la voluntad de Dios nos afecten y muchas veces no permitan que cumplamos el propósito central de lo que Dios quiere para nuestro andar permanente. Por esta razón insistimos en que debemos reconocer que vivir la voluntad de Dios no es solo un acto de un solo momento, sino todo un estilo de vida. Es entregarle continuamente nuestras decisiones cada día, con el deseo de obtener al Señor en cada paso de mi vida, escuchando su voz. Por eso Jesús enseñó en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 23, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que lleve su cruz cada día y me siga. Lucas 9, 23. El buscar los caminos de Dios es una decisión que depende de nosotros, no de Dios. Él lo ha mostrado ya y que debemos tomar cada día de forma individual en nuestras vidas, cada uno de nosotros. No depende de tu esposo o de tu esposa, depende de ti si deseas conocer y buscar la voluntad de Dios para tu vida. Estamos hablando de 3 facetas de la voluntad de Dios. La primera dijimos que es la voluntad perfecta de Dios, que tiene que ver con una actitud de obediencia permanente. Cuando un creyente lucha por vivir una vida de obediencia a Dios, especialmente en las decisiones más importantes que tiene que tomar en su vida. La segunda faceta de la voluntad de Dios es esa voluntad permisiva de Dios, que es una voluntad de obediencia ocasional, porque obedece en algunas cosas y en otras no, y tiene que vivir con las consecuencias de esto. Ahora nos toca la tercera faceta, que es la voluntad desconocida de Dios. Esta tercera faceta de la voluntad de Dios se da cuando, a pesar de ser creyentes, ya por algún tiempo, no le tomo ni interés ni esfuerzo por poner mi voluntad bajo el control del Señor. Y no me ocupo por conocer lo que Él quiere para mi vida o para mi familia. Y vivo en función de lo que yo quiero o de las circunstancias que se me presentan. Este es el caso dramático de muchos creyentes que acumulan años de asistir a la congregación y que conocen algo de la Biblia, que cantan alabanzas y que incluso quieren servir, pero viven como si fueran bebés espirituales, preguntando siempre si es pecado hacer esto o hacer lo aquello. Son cristianos que tienen 10 años de fe, pero hace 10 años viven como bebés de un solo año de vida espiritual, sin enterarse de la voluntad de Dios para ellos. En el Nuevo Testamento, el autor de Hebreos, en el capítulo 5, versículo 12, habla de estos casos y mira lo que dice. Hebreos 5:12 dice, en realidad, a estas alturas, ya deberían ser maestros. Sin embargo, necesitan que alguien les vuelva a enseñar las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. Esta es la experiencia del creyente que no ha dejado que el Señor se siente en el trono de su vida, que cree en Jesús, cree que murió en la cruz por todos los hombres, pero no quiere dejar de gobernar su vida y tener el control de sus acciones y también de sus decisiones. Es aquel que no pasa de una experiencia básica con Cristo a una experiencia de vida profunda con el Señor.
y termina andando en una relación superficial con Dios, sin conocer las riquezas que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Lo que Jesús llamó en el Evangelio según San Juan capítulo 10, versículo 10, una vida plena y una vida abundante. Como lo dijimos la semana pasada, Dios ya nos ha mostrado mucho de su voluntad para nuestras vidas y ha dispuesto a guiarnos cada vez más en sus caminos, si nosotros estamos dispuestos a escucharle y a buscarle con interés. Recordemos que nuestro Señor es Dios del universo, es el Todopoderoso, pero nos ha hecho a su imagen y semejanza, con la capacidad de decidir si queremos hacer su voluntad o no. Él no fuerza a nadie, Él espera que nosotros lo pongamos a Él en el trono de nuestras vidas y dejemos que Él gobierne nuestro corazón. Sigamos con nuestro ejemplo. Jorge se entregó al Señor a los 19 años y fue una experiencia hermosa y muy real. Le dio sentido a su existir y en ese primer año de vida cristiana, él consideró incluso que su vida solo tenía sentido si servía a Dios, sea con su profesión o también en tiempo completo, como el Señor le guíe. Pero luego del primer año, los problemas propios de la vida ahogaron esta intención. Se metió a la universidad, como es válido y necesario, se propuso ser profesional de una manera muy adecuada, trabajó mientras estudiaba, pero empezó a enfocarse solo en eso, en triunfar. Al pasar los años, su inquietud de servir a Dios quedó en el recuerdo. Solo ahora asiste los domingos al servicio porque está muy agotado con el trabajo. Se casó con una chica muy buena, pero que no ama a Dios y no le ayuda en su compromiso espiritual. Cuando mira al pasado, se siente que ha perdido el rumbo, pero no toma la decisión de rendirse totalmente al Señor, de pedirle perdón y de reconocer que ha tenido una obediencia muy limitada y restringida a Dios. Finalmente, sigue su rutina del día a día, sabiendo que Dios quiere algo más para él, pero nunca toma la decisión de obedecerle en serio. ¿Sabes que esta es la realidad de muchos creyentes hoy en día que han tenido un encuentro inicial muy serio con el Señor, pero al no dejar que Dios tome control de su vida, perdieron el rumbo y hoy están muy lejos de la voluntad de Dios? El mismo autor de Hebreos nos anima a salir de esta situación en el capítulo 6, versículo 1 y 2, cuando dice: por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de obras sencillas que conducen a la muerte. Está hablando justamente de eso, de dejar a un lado lo básico. Dijimos que Dios no quiere ser un visitante más en nuestras vidas. Él quiere ser el Señor de todo nuestro ser, de toda nuestra familia. Lo que nosotros necesitamos es rendirle cada día más nuestra voluntad a Él para que sea quien nos dirija en cada momento, en cada decisión que debemos tomar. Entonces, como resumen, vimos 3 facetas esta noche de la voluntad de Dios. La voluntad perfecta, que es la obediencia permanente, cuando un creyente lucha por vivir en obediencia a Dios. La voluntad permisiva. Ok, así es, la que es la de la obediencia ocasional, porque obedece en algunas cosas y en otras no, y que tiene que vivir con las consecuencias de esto. Y finalmente está la voluntad desconocida de Dios, que acabamos de ver. Es cuando tú no obedeces a Dios y no te interesa saber lo que Dios quiere para ti. Bien, llegamos al final y ahora nos toca algunas preguntas para compartir juntos en los grupos pequeños o en la familia. Primera pregunta. ¿Puedes compartir qué haces tú personalmente, tu experiencia personal,
para conocer la voluntad de Dios para tu vida? Vuelvo a repetir la primera pregunta. ¿Puedes compartir a tu grupo o a tu familia qué haces tú personalmente para conocer la voluntad de Dios para tu vida? Segunda pregunta. ¿Cómo solucionas el conflicto cuando la voluntad de Dios va en contra de lo que te atrae o de lo que te agrada? ¿Cómo solucionas el conflicto que se produce cuando la voluntad de Dios va en contra de lo que te atrae o te agrada? Tercera pregunta. ¿Cuál crees que son las consecuencias de no poner al Señor en el trono de nuestras vidas? Repito, ¿cuál crees que son las consecuencias de no poner al Señor en el trono de nuestras vidas? Cuarta pregunta. ¿Cómo les gustaría a alguien que reconoce que no ha buscado siempre la voluntad de Dios y que ahora quiere cambiar para hacer lo que Dios dice? Voy a repetir. ¿Cómo les ayudaría a alguien que reconoce que no ha buscado siempre la voluntad de Dios y que ahora quiere cambiar para hacer lo que Dios dice? Finalmente, quinta y última pregunta. ¿Cómo podrías animar a algún amigo o hermano a crecer en la fe después que ha pasado muchos años como un bebé espiritual? ¿Cómo lo ayudarías a salir de esa situación? Repito nuevamente, ¿cómo podrías animar o ayudar a algún amigo o hermano a crecer en la fe después que ha pasado muchos años como un bebé espiritual? ¿Y cómo le ayudarías a salir de esta situación? Bien, llegamos al final. Compartan lo que estamos aprendiendo con otros matrimonios o miembros de su familia para que le puedan sacar el máximo de provecho. La próxima semana continuaremos con nuestra serie Cómo tomar decisiones y hacer la voluntad de Dios. Queremos agradecer a las parejas que semana en semana nos escriben para ser parte de un grupo pequeño. Si no participan de un grupo pequeño de matrimonios y es tu deseo o necesidad, pueden escribir a la página de la iglesia o al Facebook de matrimonios para integrarlos a un grupo. Que nos despedimos orando y dando gracias a Dios por este tiempo. Oramos. Señor, gracias por poder compartir y aprender acerca de tu voluntad. Pero te pedimos que nos ayudes a ponerlo en práctica, a entenderlo y aplicarlo a nuestra vida, para que podamos vivir siempre en esa voluntad perfecta tuya. Gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús.